la tarde los ministros de Salud, Carla Bisotti, Fernán Quirós, Nicolás Kreplak, ¿no? Ministros de Nación, de Ciudad y de Provincia, van a hacer un anuncio en conjunto. En realidad van a transmitir los resultados parciales de la posibilidad de combinar vacunas, y sobre todo por la faltante del componente 2 de la Sputnik. En rato vamos a ampliar esa cuestión, hablaremos acerca de los estudios, combinaciones, pero hago esta introducción porque vamos a hablar con un precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que fue ministro de Salud, pertenece al radicalismo, y hay un tema que medio que mezcla política con situación sanitaria. Ante todo lo saludo, Adolfo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. No, a propósito de este tema que recién nombraba, que es uno de los temas del día, la combinación de vacunas, aprovechando su experiencia, además es médico, hay una cuestión de política. Vieron que hay muchos candidatos o espacios políticos que mucha gente los divide en moderados y núcleo duro, dentro de cada espacio político, ¿no? Hace poco hablamos de Fernando Iglesias, por ejemplo. Algunos, yo sé que hoy van a criticar a Fernán Quirós por aparecer junto con Carla Bisotti y Nicolás Kreplak, como, mirá, se está haciendo cargo de un problema que en realidad no es de la ciudad, es del gobierno nacional, por no traer la Sputnik. No sé cuál es su posición al respecto. No, yo creo que es correcto que los ministros de salud de la Nación y del área metropolitana de Buenos Aires, el ministro de la ciudad y de la provincia, tienen que reunirse y tienen que acordar políticas comunes, sobre todo porque, bueno, el área metropolitana de Buenos Aires implica, digamos, muchos millones de personas, prácticamente una cuarta parte una tercera parte de la población del país, así que definitivamente, digamos, hay que juntarse y sobre todo definir políticas comunes. A mí me parece que está bien. Claro, veo que algunos aún hoy lo critican a Larreta por las conferencias que daba con Alberto Fernández y Kicillof. A eso me refiero, ¿no? A los núcleos duros, de los votantes también, ¿no? Es que quien cambió la actitud no fue Larreta, quien cambió la actitud fue el gobierno nacional. El gobierno nacional empezó la gestión de la pandemia con una actitud mucho más propositiva, más inclusiva, de acuerdos políticos con la oposición, con los distritos gobernados por la oposición. Y luego del primer tiempo, que fue un tiempo de mayor concordia, digamos, y de mayor acuerdo, se fue para el otro lado. Claro. Digamos, se encerraron en una burbuja y comenzaron, digamos, se enamoraron de la cuarentena, se enamoraron de los primeros resultados de la pandemia, cuando ya decíamos que eran resultados que no se iban a poder sostener. Y finalmente terminó todo como lo que supimos, digamos, hubo una explosión, una trampa de la cuarentena que terminó finalmente con se rompió en 1000 pedazos por el hartazgo social, por la necesidad económica, y obviamente también eso fue de la mano con una actitud absolutamente, yo diría, con un sesgo muy autocrático, con muy poca escucha y, por supuesto, separándose de otras gestiones, y ahí comenzó la cosa dicotómica, claro. Salud versus economía, cuarentena o muerte, y el apartamiento, sobre todo, de una gestión más coordinada con la Ciudad de Buenos Aires. Y volviendo al tema inicial, entonces, el de moderados versus núcleo duro, ¿cómo ve que esté funcionando la interna dentro de Juntos, ¿no? Juntos por el Cambio? La pregunta sería, ¿por qué habría que votar su lista, más llegada al radicalismo por supuesto, que a la de Vidal o López Murphy en Capital Federal? Nuestra lista, primero, pongamos las cosas en su lugar. Nuestro espacio común es Juntos por el Cambio. O sea, definitivamente nosotros compartimos una enorme cantidad de principios y valores muy profundos. La libertad, la democracia, la tolerancia, el respeto a las instituciones. Y todo eso forma, digamos, un marco sobre el cual después, por supuesto, que puede haber diferencias, matices, algunas discrepancias. En el caso nuestro, digamos, a diferencia de la lista de María Eugenia Vidal o de Ricardo López Murphy, nuestra lista lo que pretende es ampliar el espacio, sumar, digamos, mucho más gente con, sobre todo un electorado muy sofisticado como es el electorado porteño, con, digamos, por un lado rescatando muchos valores que tiene el radicalismo muy profundos, la salud, la educación y la ciencia, por ejemplo, pero imbuidos, por supuesto, de una actitud muy propositiva, innovadora y de cambio. Yo creo que representa un poco toda esa efervescencia que hoy está viviendo el radicalismo en todo el país, que tiene, digamos, su principal referente en Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, pero que está ocurriendo en muchísimos otros distritos, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, donde nosotros pretendemos reencarnar de algún modo ese fervor por la política y por el cambio que significó Alfonsín, pero por supuesto en un país
que lamentablemente va a salir peor de la pandemia. Si nosotros analizamos qué es lo que pasa, nosotros vamos a salir mucho peor de, digamos, de cómo entramos a la pandemia. Y hoy estaba leyendo una nota en un diario español donde básicamente lo que decía era que somos uno de los poquitos, pero muy poquitos países en el mundo que son más pobres que hace un siglo. Entonces, cuando yo leo eso, de que somos más pobres que hace 100 años, yo digo, acá hay que cambiar. Y acá no es una cuestión de poner o sacar un nuevo plan antiinflacionario o una reforma puntual o cambiar algunas cosas o la brecha cambiaria. Lo que hay que cambiar es la actitud. Tenemos que modificar, tenemos que hacer una transformación muy profunda, un cambio de creencias que necesita propuestas concretas, propuestas que tienen que ver con una transformación económica que tiene que pasar por la educación, no por la economía, por la educación. Yo recién escuchábamos y leíamos este problema que tuvo esta fábrica de Toyota en Sarte, donde no pudieron contratar operarios calificados que necesitaban porque no había demanda. Claro, o sea, ahí algunos dirán, Adolfo, bueno, el gobierno de Macri llegó al poder con esa promesa, ¿no? La de cambiar el curso de la Argentina de los últimos 100 años, etcétera, y no le fue bien. Usted dirá, bueno, pero yo soy radical, no soy del PRO, ¿va por ahí la explicación? No. Porque... No, yo creo que nuestro gobierno, nosotros integramos un gobierno que tuvo luces y sombras, pero lamentablemente no pudo lograr el resultado ansiado. Definitivamente, creo que ahora vamos por una propuesta mucho más superadora y tiene que ser más sostenible. El radicalismo lo que aporta en este momento son nuevas ideas, nuevos sesgos, nuevos focos que tienen que ver con esto. La educación como motor de la transformación económica, ir hacia una economía del conocimiento. Tenemos muy buenos insumos en el país. Claro. Y eso es lo que han sacado de la pobreza a países como Corea del Sur, por ejemplo, o han hecho una revolución de la economía del conocimiento como Israel. Nosotros lo podemos hacer, pero por supuesto que hay que invertir en donde verdaderamente eso se trasute, se traduzca en, digamos, un crecimiento y una transformación económica y social. Clarísimo. Gracias, Adolfo, por su tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, nos vemos pronto. Seguimos hablando de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, nos vamos a un natatorio. ¿Por qué? Bueno, lo va a explicar Alejandro Moreira.